Lucía, una mujer de 60 años, había pasado su vida cuidando de su familia, poniendo sus necesidades por encima de las suyas. Siempre fue una mujer dedicada, fuerte y amorosa. Nunca pensó que la vida le devolvería su sacrificio con una traición tan dolorosa. Un día, tras años de lucha contra una enfermedad terminal que poco a poco fue debilitando su cuerpo, su esposo y su hija, en lugar de apoyarla en el peor momento de su vida, decidieron abandonarla. «No podemos con esto», le dijeron fríamente. Se marcharon, dejándola sola en una casa que alguna vez había estado llena de amor y risas, ahora vacía y en silencio. Lucía, en medio de su enfermedad, sin fuerzas para enfrentarse a la vida sola, se quedó en su hogar, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Cada día se hacía más difícil levantarse. Cada rincón de su casa le recordaba los momentos felices que compartió con su familia. Las visitas a los médicos dejaron de llegar, y con el tiempo, hasta los vecinos que solían ayudarla se alejaron, temiendo involucrarse demasiado. Pero lo que su familia no sabía era que Lucía tenía algo más que una enfermedad. Había una herencia familiar que podría cambiar sus vidas, una fortuna oculta que su esposo y su hija jamás se imaginaron. Cuando volvieron meses después, no sabían lo que les esperaba. Después de ser abandonada, los días de Lucía se convirtieron en una batalla constante contra el dolor y la soledad. Cada rincón de su casa le recordaba los momentos felices que alguna vez compartió con su esposo y su hija. El jardín, que solía cuidar con esmero, ahora estaba lleno de maleza. Las fotografías en las paredes, donde se les veía sonriendo juntos, eran ahora recuerdos dolorosos de lo que una vez fue. La enfermedad seguía su curso. Había días en los que Lucía apenas podía levantarse de la cama. Sentía como su cuerpo se debilitaba cada vez más. Pero lo que más le dolía no era el sufrimiento físico, sino el vacío que había dejado su familia. ¿Cómo podían haberla abandonado en su momento más vulnerable? Ella que lo había dado todo por ellos. Mientras luchaba con su enfermedad, Lucía no podía evitar pensar en lo irónico de su situación. Su esposo, siempre tan preocupado por las apariencias, la había dejado sola cuando más lo necesitaba. Y su hija, a quien había criado con tanto amor y dedicación, simplemente desapareció sin mirar atrás. Los meses pasaron lentamente, y con cada día que transcurría, la esperanza de volver a verlo se desvanecía. Sin embargo, en su interior, Lucía sabía que su historia no terminaría así. Había algo que su familia no sabía, una herencia secreta que ella había mantenido oculta durante todos estos años. No había querido que el dinero definiera su relación con su esposo ni con su hija, pero ahora, en su soledad, ese secreto le daba un sentido de poder, una pequeña chispa de justicia que mantenía viva en su corazón. Un día, cuando ya pensaba que nunca volvería a ver a su familia, algo sucedió. En la puerta de su casa, la misma que hacía tanto tiempo nadie cruzaba, escuchó un sonido que la sobresaltó. Golpes. Lentamente, se acercó, con el corazón acelerado, preguntándose quién podría ser. Al abrir la puerta, se encontró con las dos últimas personas que esperaba ver, su esposo y su hija. Lucía no pudo evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza al verlos allí, de pie, como si nada hubiera pasado. «Volvimos para verte», dijeron. Pero Lucía sabía que no era la verdad. La verdadera razón de su regreso pronto salió a la luz. Habían descubierto la existencia de la herencia, esa misma herencia que ellos nunca habían conocido mientras vivían juntos. Ahora los traía de vuelta, no por amor, no por arrepentimiento, sino por codicia. Creían que podían manipularla, como lo hicieron en el pasado. Pero lo que no sabían era que Lucía no era la misma mujer que habían dejado atrás. Mientras hablaban, tratando de sonar amables, Lucía notaba la ansiedad en sus voces, la desesperación por obtener lo que ellos pensaban que les pertenecía. Pero lo que ellos no sabían era que la enfermedad había transformado a Lucía. Ya no era la mujer sumisa que solía ser. Ahora tenía algo que ellos nunca podrían arrebatarle: su dignidad. Los días siguientes fueron una prueba para Lucía. Su esposo y su hija comenzaron a visitarla con más frecuencia, inventando excusas para quedarse más tiempo, con la esperanza de que ella les confiara los detalles de la herencia. Intentaban hacerles sentir que de nuevo estaban unidos, pero Lucía podía ver a través de sus mentiras. Sabía que el cariño que le mostraban era falso, y eso la hacía aún más fuerte. Había sobrevivido sola todo este tiempo, y no les permitiría aprovecharse de ella nuevamente.
Pero Lucía no se lo pondría fácil. Decidió no decirles nada sobre la herencia, manteniendo el misterio mientras ellos seguían regresando, día tras día, buscando alguna señal de que se la entregarían. La tensión crecía, y Lucía sabía que eventualmente tendría que enfrentarlos de verdad. Los días pasaban lentamente en la vieja casa de Lucía, pero la tensión que flotaba en el aire era cada vez más densa. Su esposo y su hija seguían apareciendo con más frecuencia, como si de pronto hubieran recordado su existencia. Lucía, aunque gravemente enferma, aún mantenía un espíritu fuerte que se negaba a doblegarse ante el interés egoísta de su familia. Ellos no estaban allí por amor, y ella lo sabía perfectamente. Cada visita era una mentira, un intento desesperado de acercarse a la herencia que tanto codiciaban. Lucía había aprendido mucho durante esos meses de soledad. El dolor físico de su enfermedad no era nada comparado con la traición de su familia, y en ese proceso había descubierto algo dentro de ella: la capacidad de resistir. Por primera vez en su vida, no estaba dispuesta a ceder, y así comenzó a jugar su propio juego. Su esposo, un hombre que solía tener siempre el control, ahora mostraba signos de impaciencia. Su hija, que solía ser la niña de sus ojos, ahora evitaba mirarla directamente a los ojos, consciente de la culpa que cargaba. Pero Lucía no mencionaba nada sobre la herencia. La mantenía oculta, como un secreto enterrado en su corazón, dejando que su familia se desesperara cada vez más. Un día, su esposo, más audaz que nunca, intentó abordar el tema directamente. Lucía, sabemos que hay algo que nos ocultas. Ahora que estamos aquí para apoyarte, deberías confiar en nosotros. Su tono paternalista era casi insultante. Lucía, que apenas podía mantenerse en pie debido al avance de su enfermedad, lo miró fijamente. En sus ojos había una mezcla de dolor y desafío. ¿Apoyarme? ¿Ahora? ¿Después de todo este tiempo?, respondió con voz quebrada, pero firme. La conversación no fue más allá ese día, pero el ambiente estaba cargado de una tensión insoportable. Su hija, incómoda por la confrontación, intentó suavizar la situación, sugiriendo que tal vez deberían dejar de presionarla. Sin embargo, ambos sabían que el tiempo se agotaba. Lucía no era la misma mujer que habían dejado, y cada día que pasaba, ellos se volvían más conscientes de que habían subestimado su resistencia. A medida que las semanas avanzaban, Lucía comenzó a notar pequeños cambios. Su esposo y su hija pasaban más tiempo en la casa, ya no solo en visitas breves. Se quedaban horas, merodeando por las habitaciones, mirando antiguos álbumes de fotos, como si estuvieran buscando algo. Ella sabía que no era nostalgia lo que los traía de vuelta a esos recuerdos. Lo que buscaban era una pista, cualquier indicio de dónde podría estar la fortuna que creían que les pertenecía. Una tarde, mientras Lucía descansaba en su cama, escuchó a su esposo y a su hija discutiendo en la sala de estar. Sus voces eran bajas, pero lo suficientemente claras como para que ella pudiera entender que estaban perdiendo la paciencia. «No podemos seguir esperando», dijo su esposo. «Debe tener todo escondido en algún lugar de esta casa. No voy a permitir que nos vayamos con las manos vacías». La respuesta de su hija fue un susurro nervioso. «¿Y si ella nunca nos dice nada? No podemos hacerle nada. Es mamá». Lucía, tendida en su cama, cerró los ojos. Sabía que el final se acercaba. No solo el final de su vida, sino el desenlace de ese macabro juego que su familia había iniciado. Sabía que no podía seguir así para siempre, pero quería asegurarse de que ellos entendieran una cosa: no tendrían lo que buscaban tan fácilmente. Pasaron días sin que nadie mencionara la herencia directamente, pero las acciones de su familia hablaban por sí mismas. Un día, su esposo llegó a casa con un abogado. La sorpresa fue grande para Lucía, aunque trató de no mostrarlo. El abogado venía con una oferta en la que intentaban que Lucía firmara ciertos documentos, supuestamente para facilitar la distribución de la herencia. Fue entonces cuando Lucía supo que la situación había llegado a un punto crítico. Ellos estaban dispuestos a todo por obtener lo que querían. Con una fuerza que parecía salir de lo más profundo de su ser, Lucía se levantó de la cama ese día. No permitiría que le arrebataran lo único que aún le quedaba: su dignidad. Frente al abogado y a su familia, los miró fijamente y, con voz quebrada pero decidida, les dijo: «Sé exactamente lo que están haciendo. Creen que pueden engañarme,
Pero se olvidaron de algo. Ustedes me abandonaron cuando más los necesitaba. Ahora, yo decidiré cuándo y cómo les daré lo que buscan. Su esposo, visiblemente sorprendido, trató de replicar, pero Lucía lo interrumpió. No será cuando ustedes lo decidan. Yo controlaré el final de esta historia, no ustedes. A partir de ese día, las visitas se volvieron menos frecuentes. Parecía que su familia finalmente había entendido que Lucía no sería tan fácil de manipular, pero la tensión seguía en el aire. Sabían que el tiempo de Lucía se agotaba, y que, en algún momento, la verdad saldría a la luz. Pero por ahora, Lucía seguía siendo la única que tenía las respuestas. Lucía siempre había sido una mujer reservada, no porque no amara a su familia, sino porque había aprendido a lo largo de su vida que a veces el silencio era su mayor aliado. Lo que su esposo y su hija nunca supieron fue que, durante años, mientras ella trabajaba incansablemente, había logrado construir algo más que un hogar familiar. Lucía, con su inteligencia silenciosa, había acumulado propiedades, terrenos e inversiones que mantuvo bajo llave, sin decirle a nadie. Su esposo siempre había sido un hombre orgulloso, creyendo que era él quien traía el sustento a la familia, sin saber que Lucía había asegurado un futuro financiero mucho más grande del que él podría imaginar. Lucía no solo había comprado terrenos, sino que, con la ayuda de un amigo de la familia que había fallecido años atrás, había invertido en una pequeña industria local que, sin que nadie lo supiera, estaba generando una cantidad considerable de dinero. Este negocio había empezado como algo pequeño, una idea que un antiguo amigo le había mencionado en confianza, pero con los años, se había convertido en un motor económico estable. Mientras su familia pensaba que ella se dedicaba exclusivamente a cuidar el hogar, Lucía silenciosamente seguía las finanzas, manteniendo todo en secreto. Cuando su esposo y su hija la abandonaron, pensando que no tenía nada más que ofrecer, no sabían que Lucía tenía el control de una serie de terrenos en una zona que estaba en pleno auge económico. Lo que una vez fue un terreno rural, sin valor aparente, ahora se había convertido en el epicentro de un desarrollo inmobiliario importante. Empresas grandes habían comenzado a hacer ofertas por esos terrenos, sin saber que pertenecían a Lucía. Meses después de haberla dejado sola, su esposo y su hija comenzaron a escuchar rumores sobre la fortuna que Lucía había acumulado en secreto. Fue entonces cuando regresaron, fingiendo preocupación por su estado de salud. Pero Lucía no era tonta. Sabía exactamente por qué habían vuelto. Y aunque su cuerpo estaba debilitado por la enfermedad, su mente seguía tan lúcida como siempre. Ellos querían las propiedades, el dinero de las inversiones, y sobre todo, el control de la industria que ella había creado sin que ellos lo supieran. Los días pasaban, y su esposo comenzaba a insistir más sobre la herencia. Intentaba sonsacarle detalles, hablando de cuánto la extrañaban, de cómo todo lo que hacían era por el bien de la familia. Pero Lucía veía el brillo en sus ojos, ese brillo que solo aparecía cuando el dinero estaba de por medio. Una tarde, mientras la luz del sol se colaba por las viejas cortinas de la casa, su hija se atrevió a preguntar directamente: «Mamá, ¿es cierto lo que dicen? ¿Es cierto que tienes propiedades que nunca nos contaste?» Su tono era dulce, pero Lucía sabía que detrás de esa pregunta había una ansiedad por obtener algo a cambio. Con una sonrisa débil, Lucía le respondió: «Hay muchas cosas que no sabes, querida, pero no todas te pertenecen». Esa respuesta dejó a su hija en silencio, pero despertó aún más su curiosidad. Los días siguientes, su esposo también comenzó a presionarla, hablando de la necesidad de estar preparados para cuando ella ya no estuviera. Sabía que se refería a la herencia, pero Lucía no se dejaría manipular. Los observaba cada día, mientras ellos hacían planes a escondidas, tratando de averiguar cuánto podrían obtener de sus terrenos y de la pequeña industria que, sin que lo supieran, estaba generando ganancias cada mes. Lucía había mantenido todas las propiedades a su nombre. Sus padres le habían enseñado que la independencia financiera era la clave para no depender de nadie, y así lo había hecho durante todos esos años. Sus terrenos, aunque ahora valían millones, estaban protegidos por contratos que impedirían que cualquiera de su familia los reclamara sin su permiso. Y la industria, que seguía creciendo a pesar de las dificultades económicas, también estaba bajo su control total. Sabía que el tiempo se acababa, que pronto tendría que tomar una decisión sobre qué hacer con su herencia. Pero una cosa estaba clara:
No dejaría que aquellos que la habían abandonado cuando más los necesitaba se aprovecharan de su fortuna. Lucía decidió entonces que jugaría su última carta de manera inteligente. Un día, convocó a su esposo y a su hija al comedor. Su voz era suave, pero había en ella una determinación que no habían escuchado antes. «Sé por qué han vuelto», les dijo, sin rodeos. «Sé que quieren lo que creen que les pertenece, pero les diré algo. Todo esto lo construí sola, sin su ayuda, y ahora, depende de mí decidir a quién le dejaré lo que he logrado». La tensión en el aire era palpable. Su esposo trató de hablar, pero Lucía lo interrumpió. «No es momento de excusas. Ustedes me abandonaron. ¿Qué los hace pensar que merecen algo de lo que yo creé?» Ambos se quedaron en silencio, incapaces de responder. Lucía los había desarmado con la verdad, y ahora, todo dependía de su decisión. Pero en ese momento, ella sabía que no cedería tan fácilmente. Su herencia no era solo dinero o terrenos, era el símbolo de su esfuerzo, de todo lo que había logrado a pesar de las adversidades, y no permitiría que quienes la habían traicionado se beneficiaran de ello. Mientras el cáncer avanzaba, Lucía no solo luchaba contra la enfermedad, sino también contra el peso de su soledad. Sin embargo, en medio de su dolor, algo inesperado ocurrió. Uno de los muchos terrenos que había adquirido a lo largo de los años, terrenos que su familia ni siquiera sabía que existían, se convirtió en el centro de una oferta millonaria. Un desarrollador, junto con el gobierno local, planeaba construir un aeropuerto en una región estratégica, y uno de los terrenos clave para el proyecto era precisamente de Lucía. La oferta llegó un día cuando ella apenas podía moverse de la cama. La llamada fue breve, pero directa. El terreno que había comprado hacía décadas, en lo que alguna vez fue una zona rural sin futuro, ahora tenía un valor incalculable. La cantidad de dinero que le ofrecieron era astronómica. Con la venta, Lucía no solo podría asegurar un futuro cómodo, sino que podría financiar su propio tratamiento médico, algo que hasta ese momento parecía inalcanzable. A pesar de su debilitado estado físico, Lucía encontró en esta oportunidad una nueva esperanza. Firmó los documentos de la venta, y en cuestión de días, el dinero estaba en su cuenta. Su esposo y su hija, ajenos a lo que estaba ocurriendo, ni siquiera sabían que ella había sido contactada por inversores. Para ellos, Lucía seguía siendo la mujer débil y enferma que pronto moriría, pero en secreto, ella planeaba algo más grande. Con el dinero de la venta, Lucía se sometió a un tratamiento especializado que incluía terapias avanzadas y sesiones experimentales que le dieron una oportunidad que nunca antes había tenido. Aunque los médicos seguían siendo cautelosos, Lucía decidió seguir adelante, poniendo toda su fe en los nuevos tratamientos. Cada sesión era agotadora, y hubo momentos en los que pensó en rendirse, pero el pensamiento de que aún tenía el control de su vida y de su fortuna la impulsaba a continuar. Durante meses, Lucía se sometió a rigurosos tratamientos. Mientras su familia pensaba que la muerte estaba cerca, ella se estaba fortaleciendo en silencio. El dinero del terreno no solo le permitió acceder a los mejores médicos, sino que también le dio el lujo de poder recuperarse sin preocuparse por las finanzas. Las largas horas de quimioterapia y los tratamientos experimentales finalmente comenzaron a mostrar resultados. Un día, durante una visita al hospital, su oncólogo la miró con asombro. «Lucía, no puedo explicarlo completamente, pero los resultados son impresionantes», dijo el médico mientras revisaba sus análisis. Contra todo pronóstico, los niveles tumorales estaban disminuyendo de manera constante. Aunque la palabra curación aún era prematura, había un cambio significativo que los médicos no podían ignorar. La enfermedad, que hasta ese momento había avanzado sin piedad, parecía estar retrocediendo. Lucía no podía creerlo. Después de meses de sufrimiento, la esperanza renacía. Sabía que el camino hacia la recuperación total sería largo, pero ya no estaba condenada. Su esposo y su hija, que aún no tenían idea de su mejoría, continuaban su rutina de visitas interesadas, esperando que Lucía no durara mucho más. Sin embargo, Lucía había decidido que no les revelaría nada hasta estar completamente segura de su recuperación. El dinero de la venta del terreno no solo había salvado su vida, sino que también había asegurado su independencia. Ya no necesitaba de nadie. Lo que alguna vez fue un campo sin valor, ahora le había dado el poder de controlar su destino.
y aunque la enfermedad aún no había desaparecido por completo, Lucía sentía que, por primera vez en mucho tiempo, el futuro estaba en sus manos. Lucía había logrado lo que nadie esperaba. Después de la venta de uno de sus terrenos para la construcción del aeropuerto, una transacción que la dejó con una inmensa suma de dinero, había podido acceder a tratamientos médicos avanzados. Con ese dinero, no solo compró su libertad de la enfermedad, sino también su independencia total frente a aquellos que la habían abandonado. Pero mientras el tratamiento comenzaba a mostrar resultados milagrosos, Lucía decidió mantener todo en secreto. No quería que su esposo y su hija supieran que se estaba recuperando, ni que ella tenía los recursos financieros para controlar la situación. Los días de tratamiento fueron duros, pero cada pequeña mejoría la llenaba de una determinación renovada. Su esposo y su hija seguían actuando como si nada hubiera cambiado, visitándola solo por interés, mientras creían que el final estaba cerca. Lo que ellos no sabían era que Lucía, en su tiempo a solas, estaba gestionando cuidadosamente la venta de más terrenos. Las ofertas seguían llegando, y ella las negociaba en secreto a través de intermediarios, asegurándose de que su nombre no apareciera. Los terrenos que una vez fueron despreciados por su valor insignificante, ahora se habían convertido en el foco de grandes proyectos, desde complejos residenciales hasta centros comerciales. Todo esto ocurría mientras su familia, ciega a la verdad, seguía esperando que muriera para reclamar lo que creían que les pertenecía. Pero el juego de Lucía no solo era sobre dinero. Ella había aprendido, a través de los años de enfermedad y abandono, que su verdadera fuerza no estaba en sus terrenos o en el dinero que generaban, sino en el control que tenía sobre su vida. El dinero ahora era una herramienta para asegurarse de que aquellos que la habían traicionado no tuvieran el poder de decidir su destino. Durante semanas, Lucía jugó su carta más fuerte: el silencio. Cada vez que su esposo o su hija mencionaban la herencia, ella simplemente sonreía y cambiaba de tema. Pero mientras tanto, seguía cerrando acuerdos con grandes empresas que le ofrecían sumas aún mayores por los terrenos que seguía poseyendo. Cada venta era un paso más hacia su completa independencia y un golpe silencioso a la codicia de aquellos que esperaban beneficiarse de su muerte. Los médicos seguían asombrados por la recuperación de Lucía. Aunque el cáncer no había desaparecido por completo, su progreso era notable. Los tratamientos experimentales, financiados por las ventas de terrenos, habían logrado lo que antes parecía imposible: estabilizar la enfermedad. Su oncólogo, quien había visto casos similares a lo largo de su carrera, admitió que la mejoría de Lucía era casi un milagro. «No tenemos una explicación clara», le dijo un día. «Lo que estás viviendo es algo que va más allá de la medicina». A pesar de las buenas noticias, Lucía decidió no compartirlas con su familia. Sabía que, tan pronto como se enteraran de su recuperación y de su poder financiero, cambiarían su enfoque. Ya no esperarían su muerte, sino que buscarían nuevas maneras de manipularla para obtener lo que querían. Pero Lucía estaba más preparada que nunca. No permitiría que volvieran a controlarla. El día en que recibió una oferta final por el resto de sus terrenos, la cantidad de dinero que se le ofrecía era tan grande que incluso los intermediarios dudaron que fuera real. Lucía, sin embargo, firmó el acuerdo sin vacilar. Sabía que con ese dinero, no solo podría continuar su tratamiento y asegurar su futuro, sino que también tendría el poder de dictar el destino de aquellos que alguna vez la abandonaron. Con el dinero en su cuenta y su salud en recuperación, Lucía comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que no podía seguir ocultando su mejoría por mucho tiempo, pero cuando finalmente revelara la verdad, lo haría bajo sus propios términos. Sería ella quien decidiría cómo se resolverían las cosas, no su esposo ni su hija. Con el control absoluto de sus finanzas y su salud mejorando cada día más, Lucía sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que su esposo y su hija comenzaran a sospechar. Habían pasado meses desde que la dejaron a su suerte, creyendo que no duraría mucho más. Ahora, sin embargo, Lucía estaba en una posición de poder que ellos no podían imaginar. Sus terrenos ya no eran simples pedazos de tierra abandonada. Se habían convertido en piezas clave de grandes desarrollos económicos. Lo que ellos no sabían era que Lucía había multiplicado su fortuna mientras se sometía a tratamientos que, milagrosamente, estaban funcionando. El dinero que había ganado con la venta del terreno para el aeropuerto no solo había cubierto sus costosos tratamientos,
sino que también le había permitido reinvertir en otros proyectos que seguirían generando ganancias. Era como si, al mismo tiempo que recuperaba su salud, también se estuviera reconstruyendo a nivel financiero. Pero Lucía había aprendido a ser cauta. Sabía que revelar toda la verdad de golpe podría desatar una tormenta que no estaba preparada para enfrentar. Así que, por el momento, decidió mantener su silencio. Durante una de las tantas visitas de su familia, que ya comenzaban a mostrarse impacientes, Lucía percibió un cambio en su actitud. Su esposo había dejado de intentar ser cariñoso, y su hija, que solía fingir preocupación, ahora solo hacía preguntas indirectas sobre los terrenos que aún poseía. «Mamá, ¿qué vas a hacer con las propiedades?», le preguntó en tono casual una tarde. Lucía, sin perder la compostura, le respondió: «No he decidido nada aún. Todo a su tiempo». Pero la verdad era que Lucía ya lo había decidido todo. Sabía que su familia solo estaba esperando su partida para apoderarse de lo que creían que les correspondía. Lo que no sabían era que Lucía, en su testamento, había incluido una cláusula que cambiaría sus vidas para siempre. Ninguno de ellos recibiría un centavo si no cumplían con los valores de sacrificio y lealtad que tanto valoraba. Y, hasta el momento, habían fallado miserablemente en ambas cosas. La enfermedad de Lucía seguía presente, pero con cada día que pasaba, se fortalecía más. Ya no se sentía como una víctima de las circunstancias, sino como una estratega que estaba jugando el último acto de una partida larga y complicada. A medida que sus finanzas crecían y sus inversiones se multiplicaban, empezó a pensar en su legado. Quería asegurarse de que el dinero que tanto había protegido fuera destinado a algo más grande que los intereses egoístas de su familia. Finalmente, llegó el día en que Lucía se sintió lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad. Convocó a su esposo y a su hija a una reunión en su casa, la misma casa donde habían esperado en silencio su muerte. Esta vez, sin embargo, Lucía no los recibiría como una mujer débil y enferma, sino como alguien que había recuperado el control de su vida. Sentados en el salón, su esposo y su hija no pudieron evitar notar el cambio en ella. Lucía estaba erguida, con una fuerza que no habían visto en meses. «Sé que han estado esperando este momento», comenzó, su voz firme pero calmada, «esperando que yo ceda, que me rinda. Pero no voy a hacer eso. En los últimos meses, he recuperado algo que ustedes nunca podrán quitarme: mi dignidad y mi futuro». Ambos la miraron, confundidos. No sabían si estaba hablando de su salud o de sus terrenos. «Vendí el terreno del aeropuerto», continuó Lucía. «Con ese dinero, pagué mis tratamientos. Estoy mejor de lo que jamás pensaron. Y mientras ustedes esperaban mi muerte, yo seguí trabajando en silencio, asegurando que ni un solo centavo de mi fortuna termine en las manos equivocadas». La revelación cayó como una bomba. Su esposo, atónito, intentó hablar, pero Lucía lo interrumpió. «He construido una fortuna con esos terrenos. Mientras ustedes pensaban que no tenía nada, cada terreno se ha revalorizado y he recibido ofertas que jamás hubieran imaginado». La tensión en la habitación era palpable. Su hija, incapaz de contenerse más, finalmente dijo: «¿Y qué hay de nosotras, mamá? ¿No pensabas en lo que eso significa para la familia?». Lucía la miró con una mezcla de tristeza y compasión. «La familia no es solo una palabra, es sacrificio, es lealtad. Me abandonaron cuando más los necesitaba. Y ahora que estoy aquí de pie, fuerte, todo ha cambiado». A pesar de que su enfermedad parecía haber marcado el fin de su vida, el tiempo mostró que Lucía no solo había vencido la enfermedad, sino que también había construido una vida completamente nueva. Tras someterse a los tratamientos más avanzados y usar el dinero de sus terrenos, Lucía se recuperó por completo. Los médicos estaban asombrados. Lo que había empezado como un diagnóstico terminal se convirtió en una recuperación milagrosa. Pero Lucía no se conformó solo con sobrevivir. Durante su tiempo de recuperación, tomó decisiones estratégicas que hicieron que sus inversiones crecieran exponencialmente. Poco a poco, lo que alguna vez fue un pequeño patrimonio se transformó en un vasto imperio empresarial. Lucía no solo se recuperó físicamente, sino que se convirtió en una de las empresarias más exitosas del país, con inversiones en bienes raíces, industrias tecnológicas y desarrollos inmobiliarios. Su esposo, por otro lado,
no tuvo la misma suerte. Tras divorciarse de Lucía, se casó con otra mujer que lo manipuló y lo llevó a la ruina financiera. Eventualmente, terminó en la calle, sin nada de lo que había logrado en su vida. Pero Lucía, a pesar de todo, decidió no dejarlo desamparado. Con una mezcla de compasión y generosidad, le compró una pequeña casa para que pudiera vivir con dignidad, aunque el amor entre ellos se había desvanecido hacía tiempo. Su hija, aunque había sido indiferente durante la enfermedad de Lucía, tampoco quedó fuera de su generosidad. Lucía decidió pagarle la universidad y darle la oportunidad de convertirse en una profesional exitosa. Su hija, al ver el éxito y la fortaleza de su madre, cambió su perspectiva y con el tiempo se acercaron nuevamente. Lucía nunca le guardó rencor, sabiendo que la juventud a veces lleva a decisiones equivocadas. Ahora, su hija era una mujer profesional y responsable, que reconocía el sacrificio de su madre. Con su fortuna, Lucía decidió que quería hacer algo más grande. Fundó varias organizaciones dedicadas a la investigación del cáncer y al apoyo de pacientes en situaciones similares a las que ella vivió. Abrió hospitales especializados, centros de tratamiento y casas de apoyo para quienes no podían permitirse el lujo de costear tratamientos caros. Su legado no fue solo empresarial, sino también humanitario. Las empresas de Lucía siguieron creciendo, y ella se convirtió en una inspiración para miles de mujeres que enfrentaban dificultades, mostrando que no solo se puede sobrevivir, sino también prosperar después de la adversidad. Sus empresas empleaban a cientos de personas, y su historia de éxito y superación era conocida en todo el país. Lucía, ya en su vejez, rodeada de éxitos y de una vida plena, se sentía en paz. A pesar del dolor que había vivido, había convertido cada desafío en una oportunidad para crecer. Y ahora, su legado de fortaleza, generosidad y éxito era lo que quedaría para las futuras generaciones. ¿Crees que Lucía hizo bien en ayudar a su esposo e hija a pesar de todo lo que le hicieron? ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Déjanos tu comentario. No olvides suscribirte al canal y darle like para más historias inspiradoras como esta. Nos vemos en el próximo video.